La historia se escribe siempre desde el presente, y quienes se dedican a ella son personas de carne y hueso que también viven en un momento histórico con unas circunstancias muy particulares. Las verdades incontestables de cada época, las cosas que damos por sentadas y por dogma en nuestras vidas, muchas veces sin darnos cuenta, pasan a formar parte de nuestra cosmovisión sobre otros tiempos del pasado. Las convertimos en prejuicios, en estereotipos que nos sirven como comodín o como muletilla intelectual para forjarnos una idea general sobre otros momentos históricos. Con la Edad Media ha sucedido algo muy particular. En la cultura popular se la considera una época oscura, llena de miedo, hambre y enfermedad, con una iglesia poderosa y que abarcaba todos los ámbitos de la vida y además un momento extremadamente misógino. Sin embargo, cuando rebuscamos entre documentos o cuando analizamos las imágenes de ese periodo, se abre paso a una realidad muy diferente. Las cosas que creemos saber sobre la Edad Media generalmente no coinciden con lo que pasó y se forman dos universos paralelos, el de los bulos y estereotipos negativos sobre este momento histórico y el de todas las voces acalladas del pasado que tratan de aflorar a través de esas mentiras creadas desde nuestro tiempo. En el caso de las mujeres medievales, esta cuestión se agrava todavía más. Ellas no solo tuvieron que soportar el patriarcado de su tiempo, sino que además la misoginia de los siglos XIX, XX y XXI se vierte sobre ellas con una dureza sorprendente. La historia, y la historia del arte tradicional, ha tendido hasta hace poco tiempo a volcar sobre ellas todos los estereotipos y los prejuicios en contra de las mujeres de estos siglos recientes, en ocasiones más misóginos que los de la Edad Media. En los últimos años, afortunadamente, se ha desarrollado tanto en la disciplina de la historia como en la de la historia del arte una nueva metodología, la perspectiva de género, que ha posibilitado poner de relieve los problemas a los que nos enfrentamos cuando hablamos sobre las mujeres del pasado. También nos ha permitido vencer la misoginia heredada que lastraba algunos de los estudios actuales sobre la Edad Media y desmentir muchos bulos que no solo afectan a las mujeres medievales, sino también a todas las mujeres del presente. Por ello, utilizando la perspectiva de género, nos hemos preguntado sobre la relación de las mujeres con el románico en Álava y hemos extraído unas conclusiones sorprendentes. Acompáñanos en este viaje por el románico alavés en busca de la voz de las damas que lo hicieron posible. Nuestro itinerario comienza por el santuario de Estíbaliz, la joya indiscutible del románico vasco. La iglesia actual data del siglo XII, pero la historia de su surgimiento comienza un poco antes, en el siglo XI. Sabemos que sobre el cerro donde hoy en día se alza orgulloso el santuario, existió una fortaleza o castillo, una tenencia, desde la que ejercieron su dominio hombres como Íñigo López o Lope Íñiguez, del linaje que posteriormente sería conocido como la Casa de Haro. Estos personajes ejercían su poder en la llanada alavesa gracias a su fidelidad a la corona castellana y leonesa, por la cual habían obtenido su dominio sobre Álava. Tras la muerte de Lope Íñiguez a finales del siglo XI, hereda la tenencia Lope González, el marido de su hija, Toda López, la primera protagonista de esta historia. Entre 1096 y 1106, Lope González funda la primera villa de toda Euskadi, Villafranca de Estíbaliz. Hoy en día se ha convertido en un humilde pueblo a las faldas del cerro donde se ubica el santuario, sin ningún vestigio que nos hable de su pasado medieval, pero durante todo el siglo XII se convirtió en uno de los lugares más prósperos de todo el País Vasco, llegando a tener un lucrativo mercado por el que disputaron los reyes Sancho VI el Sabio de Navarra y Alfonso VIII de Castilla. Como su propio nombre indica, el lugar se creó para atraer a francos, es decir, población francesa proveniente del otro lado de los Pirineos. Desconocemos el papel que jugó Toda López en la creación de Villafranca, puesto que lamentablemente a lo largo de los siglos ha desaparecido el fuero que le dio origen y solo nos han quedado noticias dispersas de su existencia. Pero sin duda, esta villa fue parte de los planes de Toda López para la creación de la iglesia románica. La iglesia de Estíbaliz, construida probablemente de forma simultánea a Villafranca, fue erigida bajo la supervisión de Toda López siguiendo unos planes bien definidos. En aquellos años, el linaje de los Haro, al que pertenecía esta dama, era vasallo del rey Alfonso VI y de su esposa Constanza de Borgoña. Y después lo sería de su hija, la reina Urraca de León.
Esta dinastía francesa tenía unos lazos más que evidentes con la Borgoña, y especialmente con la Orden Benedictina de Cluny, la más poderosa de la cristiandad en aquellos momentos. Estas reinas y reyes se dedicaron a expandir la influencia de los monjes cluniacenses por todos sus territorios, entregándoles monasterios como el de Santa María la Real de Nájera. Mientras los varones de la Casa Haro libraban las guerras de esta monarquía y seguían a la corte, toda López utilizó la vía religiosa para ofrecer apoyo a las políticas regias. Así, en mitad de la llanada, gracias al polo de atracción de población francesa en Villafranca, construyó un monasterio para acoger a la orden cluniacense en pleno territorio alavés. Su intención era crear una copia, de reducidas dimensiones, de la propia casa madre de Cluny, como refleja el hecho de que trajese talleres borgoñones para la ejecución del templo, imitando el estilo y la apariencia de las iglesias de esta zona de Francia. Las obras de construcción de Estíbaliz comenzaron a inicios del siglo XII y se prolongaron al menos hasta 1138. En ese año, María López, la hija de Toda López, culmina la estrategia político-religiosa iniciada por su madre, donando Villafranca, el monasterio recién construido de Estíbaliz y varias propiedades por toda Álava a Santa María la Real de Nájera y a San Pedro de Cluny, replicando de este modo las acciones de la monarquía castellana y leonesa a la que servía su linaje. A esta estrategia familiar se suma la suegra de María López, Ángela Muñoz, que también decide realizar algunas donaciones a esta orden en la zona de Treviño, más concretamente en Pangua, Burgueta y San Vicentejo. Lo que nos muestra este caso particular, conocido a través de la documentación conservada, es la importancia del matronazgo femenino en los siglos del románico. Las mujeres nobles eran frecuentemente las constructoras de iglesias, las que ponían el dinero y los recursos necesarios, las que decidían su finalidad y también la iconografía que utilizarían para dar un mensaje concreto. A cambio, satisfacían unos intereses familiares estratégicos y lograban así beneficios políticos, renombre y otras ventajas para su linaje. En el resto del territorio alavés, desgraciadamente, no disponemos de documentación que nos confirme que fueron las damas rurales las que construyeron las iglesias románicas. Pero, sin embargo, contamos con infinidad de rostros que así nos lo atestiguan. Uno de los motivos que más se repite por todo el románico alavés son los retratos de damas y nobles. A ellas se las reconoce por llevar una toca sujeta a la barbilla por un barbuquejo, que las identifica como damas casadas, mientras que los nobles suelen llevar el pelo cortado a media melena con flequillo. En general, suelen aparecer ambos, dama y noble, mostrando la institución del matrimonio, aunque en ocasiones vemos solo damas o incluso núcleos familiares más completos. Esta iconografía tan extendida por toda la geografía nos muestra a las personas donantes de los templos. Durante los siglos XII y XIII, en los que se construyeron los edificios románicos alaveses, las iglesias tenían un carácter privado, pertenecían a la nobleza rural, y eran las mujeres las que de forma preferente gestionaban estos lugares, los mantenían, los construían y establecían en ellos los panteones destinados a albergar a las personas difuntas de la familia. Su papel como cuidadoras del linaje, entendido en el sentido político que tenía en la Edad Media, hacía que mostrasen toda la propaganda familiar a través de las iglesias privadas. Por ello, antes de que existiese la heráldica, que posteriormente se convertiría en la enseña de las familias nobiliarias, utilizaban los rostros de los miembros del linaje para subrayar la pertenencia de estos templos a las élites locales.
El uso primitivo de estas iglesias como panteones familiares ha quedado bastante desdibujado debido a las transformaciones que durante siglos se han ido llevando a cabo sobre estos templos románicos. Pero contamos con el caso documentado de Urbina Basabe, que así nos lo muestra. Hasta nuestros días ha llegado la transcripción de un epitafio perteneciente a una tumba que existió en el interior de la iglesia y que decía lo siguiente: Aquí yace sepultado el conde don García de Mendoza, hermano del conde de Cuatro Manos, y su muy cara llamada mujer, que edificaron este monasterio. Murió en la batalla de Alarcos. Este caso excepcional, en el que además se ha conservado el edificio con rastros del panteón familiar medieval que se fue acrecentando con el tiempo, nos permite comprender el uso funerario que tenían las iglesias privadas en el contexto alavés. Existe otro caso de panteón privado románico en la llanada alavesa del que no se ha conservado documentación medieval, pero que es muy ilustrativo para comprender el papel de las mujeres en las iglesias privadas. Hablamos del conjunto pictórico de Alaiza. Desde que se descubrieron en el año 1982, las pinturas de Alaiza han generado controversia, todo tipo de teorías interpretativas y han sorprendido por no mostrar ningún elemento religioso a pesar de estar representadas en el ábside de una iglesia. Sin embargo, si las interpretamos desde el punto de vista de las iglesias privadas y de su uso como panteones funerarios de los linajes locales, encontramos pistas sobre su sentido y sobre los roles de género de las mujeres y los hombres de la nobleza del siglo XII. Las pinturas que cubren las bóvedas del ábside de la iglesia de Alaiza, datadas en el siglo XII por el atuendo de los personajes y por ser la primera capa pictórica del templo, nos ofrecen todo un abanico de las actividades propias de la clase social nobiliaria. Los varones, como también sabemos por la documentación, se educaban desde pequeños en el mundo militar, para luego librar las batallas de sus parientes mayores o de la monarquía a la que habían jurado fidelidad. Así, vemos una serie de soldados tanto a caballo como a pie, de distintos rangos, atacando un castillo sobre una mota. Entre los caballeros podemos distinguir las figuras de un noble, debido a que lleva un atuendo más lujoso que el resto, y un rey, al que vemos con una corona sobre el yelmo. Ambos portan unos estandartes inidentificables, dado que probablemente estas pinturas hayan sido ejecutadas en un momento preheráldico. Aquí se nos muestra a la perfección la estructura de vasallaje que unía a la realeza con los nobles más poderosos o parientes mayores, y a estos con toda su clientela formada por familiares de menor estatus social participando en un proyecto bélico común. Las damas, por otra parte, aparecen realizando las labores propias de su género y clase social. Los acompañamientos y rituales ante los momentos más importantes de la vida. Subrayando la función primordial de las mujeres en los sepelios y en la gestión de los difuntos de la familia, encontramos una escena de funeral. Una persona difunta está siendo trasladada en andas por dos hombres a una iglesia, seguido de una procesión de mujeres. Sin embargo, no es la única escena en la que las damas están realizando un ritual funerario en Alaiza. En otra procesión, 5 damas enlutadas con toca transportan al interior de un templo un objeto circular, quizá unas obleas de pan, principal ofrenda a los muertos en la época. Ellas eran las encargadas no solo de velar por los difuntos y de realizar todos los rituales que exigía el cuidado de una tumba, que en ocasiones podían durar años, sino que también protagonizaban espectáculos públicos en los funerales, interpretando los plantos o llantos exagerados, quitándose las tocas y arrancándose los cabellos o arañándose el rostro.
En siglos más avanzados, con más documentación, las veremos también cantar endechas o poemas que improvisaban ellas mismas frente a un gran público, en los que cantaban las honras y las hazañas de la persona difunta. También, como parte de su rol de género, se encargaban de fundar panteones familiares, de sufragar los gastos de construcción de capillas e iglesias privadas para este fin, y de elegir la iconografía que decoraría estos espacios de representación y promoción del linaje. Las propias pinturas de Alaiza, muy probablemente, sirvieron también para esta función de loa y de elogio a los miembros de la familia que inauguró su panteón privado en esta iglesia en el siglo XII, y que muy posiblemente, a juzgar por la particular arquitectura de este templo y las reformas posteriores, mantuvo este uso funerario privado más allá del siglo XV. Pero no es la única actividad propiamente femenina que vemos en este conjunto pictórico. Otra procesión de damas nos informa de la tradición y prestigio que tenían los acompañamientos femeninos en la Edad Media. Cuanto más estatus tenía una dama, mayor era la cantidad de mujeres que solía concitar a su alrededor, a modo de pequeña corte, y sus acompañamientos públicos en momentos de gran relevancia eran símbolo de preeminencia social. En esta procesión de damas de Alaiza, vemos algunas de ellas vestidas con elegancia, dirigiéndose hacia una casa donde aguardan otras dos mujeres. Todas llevan regalos en las manos. Muy posiblemente se trate de la celebración de un reciente nacimiento, momento fundamental para los linajes y uno de los cometidos más importantes de las mujeres nobles, que debían velar por la descendencia y sucesión familiar. En esta época era costumbre llevar algunas ofrendas para las mujeres recién paridas y para el bebé que acababa de nacer. De hecho, la relevancia de este momento crucial para las mujeres medievales, en el que muchas veces se jugaban literalmente la vida, se manifiesta también en otra escena de estas pinturas. En ella vemos una mujer con toca, es decir, casada, en pleno parto. La cabeza de un bebé asoma entre sus piernas, y debajo vemos una especie de palangana o vacinilla, objeto que suele aparecer en las representaciones de alumbramientos de este momento histórico. El instante del parto era fundamental y objeto de preocupación para estas damas, que en caso de complicaciones podían enfrentarse a una muerte prematura, lo cual hacía que el traer descendencia al mundo se convirtiese en la guerra de las mujeres. No es de extrañar que estas damas, en sus iglesias propias, decidiesen favorecer la fertilidad y el buen desenlace de estos partos a través de imágenes propiciatorias o apotropaicas, destinadas a conjurar la buena fortuna. Quizá la más elocuente la encontremos en el ábside de la Basílica de Armentia, anterior en el tiempo al resto de la iglesia, donde también vemos representaciones caballerescas y que tienen que ver con la vida de la nobleza. En los capiteles de una de las ventanas exteriores de la cabecera nos encontramos con unas curiosas escenas. En el primer capitel aparece una mujer desnuda, de espaldas, que nos muestra claramente sus genitales. Junto a ella vemos una inmensa vulva con pies y cabeza, una personificación similar a las que encontramos en los pines o ballets medievales que han sido hallados por toda Europa cerca de santuarios y lugares de peregrinación. Se cree que este tipo de exvotos o de ofrendas servían para hacer peticiones de fertilidad y para propiciar el buen término de los embarazos. Parece que esa es también la intención de esta imagen, ya que en el capitel contiguo vemos un hombre mesándose las barbas rodeado de dos mujeres embarazadas, una de ellas con una tripa considerable y la otra llevándose la mano al vientre. Tanto el hombre como una de las mujeres llevan unas ramas en alusión a la fertilidad,
muy similares a las que portaban algunas de las damas de Alaiza. Es posible que las representaciones de exhibicionistas de ambos géneros y de genitales por todo el románico a la vez también tengan que ver con estos rituales de fertilidad y con la importancia que tenían para la sociedad medieval, especialmente para las damas de la nobleza, en cuyos hombros recaía la responsabilidad de la perpetuación del linaje. Dentro de esta misma preocupación, tendrían sentido las escenas de coito tan frecuentes en el románico, también en el alavés, ejecutadas en las iglesias privadas gestionadas por estas damas con el fin de propiciar la fertilidad en una época en la que no existía el mismo concepto de intimidad que tenemos hoy en día. Sin embargo, estas escenas sexuales y de exhibicionismo, muy posiblemente escogidas por las mujeres propietarias de estas iglesias, han sido interpretadas desde el prisma machista de nuestra contemporaneidad. Apelativos como románico obsceno o románico erótico han sido aplicados a estas representaciones, mostrando una postura ideológica actual hacia ellas. La primera noción de obsceno alude a una moralidad basada en una represión sexual propia de los siglos XIX y XX, que no existía desde luego en el periodo medieval. Esta mentalidad llevó a la destrucción de muchas de estas esculturas en época reciente. El término erótico, por su parte, obedece a la liberación de esa represión sexual acontecida en las últimas décadas del siglo XX, pero llevada a cabo desde la óptica exclusivamente masculina, desde una mirada pornográfica sobre el cuerpo femenino. Por ello, todas las interpretaciones derivadas de estos dos enfoques priorizan el punto de vista de los hombres actuales, bien criminalizando el cuerpo femenino o bien objetualizándolo bajo la noción de deseo masculino. Estas visiones, desde luego, poco tienen que ver con el mundo femenino de las damas de la nobleza que se despliega ante nuestros ojos en las iglesias alavesas, por lo que supone un punto de partida erróneo para analizar estos desnudos que se muestran abiertamente en los templos románicos. Sin embargo, a la hora de justificar la misoginia de las interpretaciones actuales sobre estas imágenes que incumben al cuerpo femenino, se han utilizado algunas fuentes medievales interesadas. Los principales textos en los que se han apoyado muchos historiadores e historiadoras del arte para deducir el significado de estas representaciones proceden de fuentes eclesiásticas, obviando el contexto concreto y la ideología desde la que se escriben. A partir del siglo XI y durante las centurias posteriores, desde la alta jerarquía eclesiástica se trata de imponer el celibato a unos sacerdotes y monjes que hasta entonces habían tenido relaciones sexuales, concubinas y descendencia. De este modo, se fue generando una diferenciación sexual de la sociedad entre aquellas personas que podían y debían tener relaciones sexuales y las que no. Esta segregación social en base al sexo se manifiesta de manera ejemplar en la portada de Tuesta. En este complejo programa iconográfico, en el que destaca el rostro de la dama encargada de su creación, rodeada de ángeles, en el punto más notable de la portada, vemos infinidad de representaciones de la vida cotidiana de la nobleza. Además de escenas de coito, deformadas por la iconoclasia reciente, y de un exhibicionista masculino parcialmente destruido, descubrimos en uno de los capiteles las distintas normas sexuales que afectaban de forma diversa a las clases sociales del momento. En esta escena, un noble y una dama se besan con pasión. Mientras ella rodea con sus brazos el cuello del caballero, él dirige su mano hacia la entrepierna de la dama. A su lado, un clérigo solitario,
sujetando un libro entre las manos, contempla un tipo de comportamiento que ha sido vetado para los hombres pertenecientes a su grupo social. Como podemos comprobar, las clases nobiliarias representan con total naturalidad en sus templos escenas sexuales, genitales y muestras amorosas sin ningún atisbo de censura o de reprobación hacia ellas. El mundo opuesto lo encontramos en las opiniones de los eclesiásticos. Para evitar las tentaciones de la carne, los textos procedentes del ámbito religioso comienzan a desarrollar una creciente misoginia en la que atacan a las mujeres a través de toda clase de estereotipos y bulos sobre su sexualidad, su comportamiento supuestamente lujurioso y su capacidad para incitar a los hombres al mal. Todos estos textos, pensados para un consumo interno de estos eclesiásticos, no tenían la función adoctrinadora de la sociedad que hoy en día se les presupone. Y es más que probable que las mujeres y damas de la nobleza medieval jamás tuviesen acceso a ellos, como si tenían, en cambio, a toda la literatura y las historias del amor cortés. Por ello, utilizar únicamente algunas fuentes misóginas procedentes de los monjes y miembros de la jerarquía eclesiástica medieval ha llevado a sostener ideas hoy en día muy extendidas, pero con toda probabilidad erróneas, sobre algunas de las imágenes más prolíficas de la Edad Media que atañen a las mujeres. Por todo el patrimonio románico proliferan una serie de escenas que se han relacionado con el pecado de la lujuria. Se trata generalmente de mujeres desnudas, con el pelo suelto, que amamantan a serpientes y sapos mientras son torturadas por demonios. Esta interpretación proviene del siglo XIX y es el afamado medievalista francés Émile Malle el que fija este significado en referencia al pórtico de la iglesia de Moissac. Sin embargo, existe una lectura alternativa que no identifica a esta mujer sufriente con la lujuria, sino con una maternidad negativa. Las serpientes y sapos fueron símbolos de fertilidad desde la antigüedad clásica y durante toda la Edad Media, por lo que por sí mismos no tendrían ninguna connotación peyorativa. Por lo tanto, lo que haría condenatoria y reprobable esta imagen serían el demonio, el pelo suelto de la mujer, que implica que no está casada y que ha tenido descendencia ilegítima, y su desnudez deformada. Encontramos en el románico alavés un caso muy similar al de la portada de Moissac en uno de los capiteles de Estíbaliz. Aquí también, como en el caso francés, la mujer con serpientes y sapos va acompañada de un hombre identificado con el pecado de la avaricia, como parece identificar el saco de monedas que cuelga de su cuello. Debido a que esta iglesia fue concebida como monasterio cluniacense, este capitel ha sido puesto en relación con la imposición del celibato a los clérigos. El principal problema que acarreaba para la alta jerarquía eclesiástica el hecho de que los sacerdotes y monjes tuviesen relaciones sexuales era la posibilidad de que generasen descendencia y con ello que el dinero para su manutención y herencia surgiese de los bienes y rentas que la Iglesia consideraba como suyos. Lo que se estaría mostrando en este capitel, por lo tanto, sería un monje avaricioso que se apropia de los bienes de la Iglesia junto a su concubina, a la que se consideraría mala madre por tener hijos con un clérigo fuera del matrimonio. En contra de las interpretaciones más tradicionales, este tipo de imágenes de las malas madres no tendrían un fin adoctrinador para las mujeres medievales, al menos en el caso de Estíbaliz. Dada su ubicación,
este capitel únicamente es visible desde el presbiterio, lugar de uso exclusivo para los monjes, donde todas las personas ajenas al culto tenían vedada la entrada. Las mujeres medievales, ubicadas en la zona de la nave, solo podrían tener contacto visual con el ejemplo contrario, el de la Buena Madre, ejemplificado en la Anunciación, donde vemos a la Virgen María aceptar el mandato divino del ángel Gabriel de quedarse embarazada del Hijo de Dios. En el resto de iglesias románicas de Álava, de carácter privado y no orientadas hacia un uso monacal, también tenemos imágenes de cuerpos femeninos que han sido identificadas de forma errónea con el pecado de la lujuria. Quizá la más elocuente se encuentra en la iglesia de Domaikia. En el presbiterio contemplamos toda una estampa familiar en los capiteles de las ventanas, donde vemos lo que parece ser un padre junto a dos hijas a las que agarra por los hombros. Y enfrente, la posible madre, vestida como una elegante dama, pero rodeada de serpientes que emergen de su boca y se agarran a sus pechos. En este caso, resulta impensable que la propietaria y mecenas del templo se representase a sí misma como una lujuriosa o como una mala madre, sino más bien todo lo contrario. Aparece con una toca que la muestra como mujer casada, por lo que su descendencia es completamente legítima. Viste ropas elegantes que la sitúan como dama de la nobleza, y su intención más bien parece la de identificarse con la diosa Telus, la diosa tierra que da un linaje fuerte y próspero. Del mismo modo, en otra ventana del mismo templo, contemplamos la versión masculina de esta misma idea. De la boca de un noble emergen las serpientes que aluden a la fertilidad y a la descendencia, enroscándose a su alrededor y mostrando 4 rostros en los círculos que forman los cuerpos de estas culebras. Así, las mujeres con serpientes y sapos que visten elegantes ropas y llevan tocas no deben ser entendidas como alegorías de las malas madres, sino con una identificación de las damas medievales con la figura de la Buena Madre, dentro del rol de género de guardianas del linaje que tenían en su momento histórico. El románico tiene una inmerecida fama de arte oscuro, misógino, excesivamente esotérico y religioso. Todo ello desde la perspectiva de la leyenda negra creada desde el siglo XIX y perpetuada a través del siglo XX hasta llegar a nuestros días, en la que rara vez se ha atendido a las mujeres medievales. Pero si cambiamos el foco y utilizamos la perspectiva de género para tratar de dar voz a las mujeres del pasado, si pensamos desde su punto de vista, desde su rol social, desde su contexto histórico real, desde las migas de pan que han ido dejando por toda la documentación medieval, descubrimos un mundo diferente, en el que las damas eran propietarias de iglesias, artistas, mecenas, políticas, madres, administradoras de bienes y territorios, protectoras de sus linajes y guardianas de su memoria. Desde su acomodada posición social, estas damas de la nobleza rural participaron en los acontecimientos políticos de su tiempo, nos legaron un rico patrimonio románico y dejaron su voz grabada en piedra y pigmento, a pesar de que durante muchos años hemos manejado los códigos erróneos para interpretar sus imágenes, dándole por completo la vuelta a su mensaje.